Hola, 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 ¿qué tal, queridas almas que abrazan los cambios? Las encrucijadas, benditas encrucijadas, son esos momentos literal en los que estamos entre la espada y la pared sobre qué camino deberíamos de tomar, cuál pan comprar, si el gluten free o el full plomo, qué porcentaje de propina se le da al delivery, o si realmente vale la pena desvelarnos por un capítulo más o acostarnos temprano. De adulto nos damos cuenta que todo, básicamente todo en la vida, se trata de tomar decisiones. Más difícil que llevar una dieta orgánica con sueldo mínimo. Pero los antiguos, eso sí que lo sabían todo. Eran atléticos sin usar esteroides, podían curar sin hospitales y se enamoraban sin género. Ellos tenían deidades y respuestas para casi cualquier issue existencial. Embarquemos hoy las neuronas que nos quedan en el tren de la reminiscencia y las tradiciones míticas y paremos en la estación del dilema y sus deidades. ¿Dices eso para que me vaya? Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Hécate es esa voluntad de tomar la mejor decisión cuando sea el momento preciso. Y también es una de las diosas más arcaicas y misteriosas. Su culto viene rodando desde la Edad de Bronce antes de aterrizar en el panteón griego. Estuvo de paseo por la Asia Menor, donde la veneraban por su flow bien parecido al de Hermes, como esa protectora de las fronteras, los tránsitos y los umbrales, mostrándoles el camino a los viajeros, sobre todo a aquellos que buscan lo oculto. Era una de las trinidades originales, lo que significa que ella podía gobernar en el cielo, en la tierra y en el inframundo, cosa que solo era privilegio de Hermes. Y de paso, ella también estaba conectada con las tres fases de la luna. Las emperatrices griegas de la luna eran Selene, quien representaba la luna llena, y Artemisa, la luna creciente. Y Hécate, su sucursal viene a ser exactamente como lo inmortalizó Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, o sea, la luna menguante, que es cuando la oscuridad le gana terreno a la luz. Pero aunque oscuridad era su segundo nombre, no se confundan porque es que ella era alta pana, concediendo favores a quien se lo pidiera, no matter what. Prosperidad material, el don de la elocuencia, la victoria en la batalla. Pídelo, que hasta la misma felicidad ella te la daba, porque para ella nada era imposible. Es que les juro que su poder era tal que por algo es la diosa más mencionada en todos los antiguos textos mágicos, aunque según cada cultura ella cambiaba de traje. En Babilonia era asociada a un laberinto serpentino alrededor de una espiral conocido como la rueda de Hécate. En Egipto la bautizaron la perra, y aunque suene a nombre de reggaetonera, era por su capacidad en rastrear y ayudar al hombre. Y así fue girando hasta que llegó a Grecia. Pero resulta que su personaje ya estaba siendo interpretado por otras deidades más antiguas y cotizadas en el panteón, como Artemisa y Némesis. Entonces se le tuvo que armar una ensalada de mitos para que los griegos la incluyeran en su selecta lista de celebrities. Por un lado, Hesíodo contaba que ella era hija de los titanes Perses y Asteria. Su abuela era Febe, esa viejita titanide que representaba la luna, y de ahí su power. Y gracias a ese mix genealógico, logró amasar una buena cantidad de followers que la seguían por ser la diosa de la protección. Ahora, según otro mito, no era más que otra simple mortal como tú, no como yo. Frenemy de Ifigenia, quien de tanto bullying que le hizo, la llevó al suicidio. Entonces es ahí cuando entra en escena Artemisa, quien cayó para adornar todo su cuerpo de joyas y susurrar al éter que su espíritu se elevara y se convirtiera en la diosa Hécate, una bella pimpolla luqueada, con una diadema lunar en su frente y antorchas en sus manos. Y fue así como surgió ese nuevo espíritu vengador tipo Némesis, pero feminista. Solo estaba dispuesta a ayudar y darle la mano a aquellas cistas heridas y dolidas. Y otros relatos estaban entre si Medea era su hija o solo
una sacerdotisa amiga. Lo cierto es que las dos tenían una capacidad única para manipular con gracia todo tipo de hierbas mágicas. Así se armaban pociones, conjuros, medicinas, venenos. Eso le trajo un twist a su personalidad. La llevó a convertirse en esa nueva diosa de la hechicería y de lo arcano. Empezó a ser venerada por magos y brujas, quienes les ofrecían sacrificios al final de cada lunación. Los abuelos les contaban a los más chiquitos que en las noches ella vagaba junto a un séquito de perros que aullaban su presencia, que tenía un pie de bronce, que podía tomar diferentes formas como de cuerva, de loba, de yegua, escondiéndose en medio de la oscuridad para asustar a los más pequeños. Algo así era el Disney primitivo. Ya por aquel entonces se había hecho muy buena amiga de Perséfone, la diva del inframundo. La cosa se remonta cuando un muy buen día Hécate se cruzó con Demeter, quien, by the way, estaba bien depre por la desaparición de su hija. Así que a Hécate se le ocurrió ofrecerle sus antorchas y su afinada astucia para manejarse en la oscuridad e ir tras su búsqueda. Lo que quedaron fue locas cuando descubrieron que la mente maestra detrás de ese secuestro era el propio Zeus, porque le pintó y le pareció chévere ofrecerla tipo ganado a su hermano Hades, el dios del inframundo, a que se quedara con Perséfone. Como hizo falta en esa época un buen hashtag feminista. Unos activistas de Ni Una Menos o Me Too era lo que era haberle enviado a Zeus en ese momento. Detrás de todo ese rollo, a Hécate se le abrieron las puertas del inframundo, porque resulta y acontece que ella tenía el don y la capacidad de que el mal entrara o saliese del mundo de los espíritus, lo que la convirtió en algo así de una especie de nodriza que purificaba las almas de todas sus malas acciones. Eso llegó a revolucionar y cambiar el approach que se tenía hasta entonces del inframundo. Y más que un lugar de castigo, ella lo transformó en una especie de espada del alma que las purificaba y preparaba para un nuevo renacer. Y por supuesto que viéndolo así, eso le dio un ranking especial entre los muertos y los cementerios. No es casualidad que su culto es el 30 de noviembre. Era su imagen la que adornaba las puertas de las ciudades, de los templos y de las casas para ahuyentar a los malos espíritus. ¿Qué calabaza de Halloween ni qué 8 cuartos? Esa sí que daba miedo. Tenía 3 caras. Por un lado la de un caballo, por el otro la de un perro y en el medio la de una mujer. Y supuestamente la intención de los griegos con esas 3 caras era confundir a los espíritus forasteros sobre qué dirección deberían de tomar. Y así fue como se convirtió en la reina de las encrucijadas. Precisamente ese background fue el que inspiró a los antiguos romanos a darle forma y vida a su diosa de los caminos y las encrucijadas, la llamada Trivia, otra triple diosa que abundaba en los campos donde literal le llovían las ofrendas. Llevaba en sus manos una antorcha, una llave, a veces una serpiente y un cuchillo para cortar y eliminar todo aquello que no es necesario en nuestras vidas cuando llegue el momento. Cada invierno a ella le armaban una fiesta medio friki la cosa. Resulta que el padre de familia se iba a las encrucijadas a colgar de los árboles muñecos de lana como una especie de canje para que los espíritus se los llevaran a ellos y no a los de su casa. Ya con el advenimiento del cristianismo, estas ofrendas fueron prohibidas y literal dadas de baja. Es que la pobre de Hécate ya había sido algo difamada para finales del periodo romano, así que a los cristianos les resultó papita satanizar su imagen, y con ella la de sus animalitos como las serpientes, los lobos, los escorpiones, murciélagos, los cuervos, considerándolos a todos criaturas de la oscuridad. Indignación deben estar sintiendo los de Peta en este momento. Sí, el cristianismo se burló de ella y otras diosas tachándolas de alimañas viejas ponzoñosas y feas que se disfrazaban de bellas mamacitas para seducir y matar. Pero, contra todo pronóstico, ella sí que supo resistir a tanto coco wash de credos. Y todavía hoy, esta gánster espiritual sigue vigente. Sí, mis hermanos, hasta uno de sus primeros templos, bien milenario, ha sobrevivido a los selfie stick y al calentamiento global y sigue digno y de pie por allá por la linda Turquía. La Hécate moderna es bien viral entre las religiones New Age de inspiración feminista, como la Wicca. Invocada si queremos emprender ese viaje al inexplorado mundo de la psiquis y entender nuestras propias encrucijadas. Ella está conectada con los procesos más profundos de transformación. Como decía Homero, llegan los momentos más oscuros para traernos su luz cuando más lo necesitamos, si es que somos capaces de apreciarla.
Paradójicamente existen muchos cuentos de caminos sobre las encrucijadas, como esos espacios que hay que transitar para llegar al destino, tipo las salas de espera de los aeropuertos. En la Edad Media, todos aquellos que no podían ser admitidos en Camposanto eran enterrados en las encrucijadas. También eran lugares para las ejecuciones, por lo que era bastante común cruzarse con algunos huesos humanos. Una manera de advertencia a todo aquel que pasaba por allí que esas zonas eran senderos peligrosos. On top of that, digamos que tenían una energía bastante particular y poderosa porque también muchas de las comunidades segregadas preferían estos espacios para las prácticas de sus cultos. Los gitanos, que no pertenecen a ningún lugar en específico, ellos justamente enterraban a sus muertos en las encrucijadas, porque para ellos de alguna manera marcaba el final de un camino y para los vivos el inicio del otro. La religión vudú, por cierto, bien manchada por parte del cristianismo. Para ellos las encrucijadas son como una especie de portales que los comunican con sus deidades. Uno de ellos es Papalepa, también conocido como el hombre de negro, que es como una especie de mensajero entre sus dioses y ellos. Y consideran que el lugar más preciso para invocarlo son justamente esos espacios o esos lugares sin lugar. Que por ejemplo, los esclavos que llegaron al sur de los Estados Unidos siguieron practicando para reforzar su identidad frente a tanta opresión. Fue así como nació precisamente la música blues. Entonces probablemente una de las historias más famosas vinculadas a las encrucijadas sea la del bluesman Robert Johnson, quien según la leyenda vendió su alma en un cruce de caminos a Papalepa para convertirse en el mejor guitarrista de todos los tiempos, estampando su impronta definitiva en el rock, en el blues, en el funk y esa música pop que tus nietos escucharán. Cuando murió a los 27 años en circunstancias, digamos, bien misteriosas. Esta historia comenzó a rodar y ser contada por personas que lo conocieron. Échenle un vistazo a su documental en Netflix. El divertido momento de conocer el top 5 de por qué Hécate o Trivia, la diosa de las encrucijadas, es una varaz de la mitología. Número 5. Es la ninfa protectora de los caminos. Su tagline dice que tiene las llaves de todos los misterios. Número 4. Es la reina del dilema. La disyuntiva es su GPS, su sendero, la aventura espiritual. Número 3. Es la curadora de las almas. Ilumina con su antorcha tus propias decisiones. Número 2. Es la ama y señora de la noche. Ella es el lado sexy y misterioso de la luna. Siempre mamacita, nunca inmamacita. Y número 1. Es la sacerdotisa anfitriona del oculto. Diosa de lo no explorado que llega a nuestras vidas en momentos en los que no tenemos idea qué camino seguir. Invocarla es pedir esa ayudita, que nos corran el velo para poder ver en nuestras propias sombras. Es que cuando ella llega, lo que quiere es que demostremos el valor que tenemos de enfrentar nuestra propia oscuridad. Nos susurrará esas verdades que tanto estamos evitando escuchar. Con sus antorchas iluminará nuestros pies para que veamos en el camino en el que estamos parados y nos alejemos de cualquier fantasía que nos esté confundiendo. Y de paso también alumbra aquellos bosques inexplorados de nuestra propia conciencia. Y si tenemos las agallas y estamos dispuestos a seguirla, ella nos mostrará el sendero correcto. Aunque el paisaje sea a veces desalentador, tenemos que confiar en ella y sobre todo en el fuego de nuestra alma para elegir nuestro camino. Porque el éxito en nuestras vidas, queridos, solo dependerá de nuestra flexibilidad para abrazar el cambio, de cómo abrazamos esos nuevos rumbos y senderos. Nos vemos en el pasado. Chao, chao.